Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi suegra me llamó parásito en el cumpleaños de mi hija, así que vendí la casa y me alejé para siempre. Necesito desahogarme sobre la situación con mi suegra Faith, que tiene 57 años. Yo soy Callie, tengo 31 años, y la tensión entre nosotras ha estado creciendo por lo que parece una eternidad. Les contaré todo desde el principio. Mi esposo trabaja en el ejército, lo que significa que la mayor parte del tiempo somos solo mi hija ella, de 5 años, y yo. Aunque estoy muy orgullosa del trabajo de mi esposo, manejar todo sola puede ser todo un desafío. Cuando comenzó la pandemia, las cosas se complicaron aún más. Como le sucedió a tanta gente, perdí mi empleo y estuve sin trabajo durante bastante tiempo. El hecho de que no estuviera generando ingresos parecía molestar especialmente a Faith. Puedo entender su preocupación, ya que muchas personas estaban pasando por momentos difíciles durante ese periodo. Intentaba hacer lo que podía para generar algo de dinero, como cuidar niños o vender cosas por Internet. Aún así, la situación era complicada. Me sentía mal por no poder aportar económicamente, y era evidente que Faith me juzgaba por ello. Solía hacer comentarios como, ¿cuándo vas a volver a trabajar? O, ahora que ella está más grande, ¿no crees que deberías buscar un empleo? Sus palabras me hacían sentir como si estuviera holgazaneando sin aportar nada a la familia. Lo que ella no comprendía era que yo estaba esforzándome al máximo para asegurarme de que ella estuviera bien atendida mientras su padre estaba ausente. Me dedicaba por completo a mantener nuestro hogar funcionando correctamente, incluso sin recibir un salario. Con el tiempo, conseguí un trabajo remoto que cambió nuestra situación para mejor. Por fin estaba ganando dinero nuevamente y sentía que contribuía al hogar. Sin embargo, Faith seguía sin estar conforme con mi nivel de dedicación laboral. Mantenía la idea de que solo pasaba el día en casa sin hacer nada, viviendo del dinero de mi esposo. En una ocasión incluso me llamó cazafortunas, lo cual fue completamente inapropiado. Por alguna razón, siempre ha tenido esta actitud negativa hacia mí. Constantemente me hace sentir que no soy suficientemente buena para su hijo, y que mi único objetivo es aprovecharme de él. Nunca he hecho algo así, pero ella se niega a verlo de otra manera, y lidiar con esto es agotador. Lo curioso es que Faith se comporta de manera muy amable con otras personas cuando estamos en reuniones familiares o con amigos. Es dulce y acogedora, pero en cuanto nos quedamos a solas, siento que debo cuidar cada paso que doy. Hace comentarios indirectos sobre mi estilo de vida o cómo paso mi tiempo en casa, y sus palabras realmente me afectan. Parece que nunca puedo hacer nada que la complazca. Cuando mi esposo está presente, Faith se transforma. Se muestra extremadamente dulce y actúa como si todo estuviera perfecto, pero apenas él se va, es como si se quitara una máscara y se convirtiera en esta persona crítica y prejuiciosa que me resulta insoportable. He intentado hablar con mi esposo sobre esto, pero él no le da mayor importancia. Dice que su madre simplemente tiene una mentalidad antigua y no comprende cómo funciona el trabajo moderno, pero eso no hace que la situación sea más fácil de sobrellevar. Antes vivíamos en la misma ciudad que Faith, con nuestras casas a solo 10 minutos de distancia. Ella tenía la costumbre de presentarse en nuestra casa sin avisar, y cuando digo presentarse, me refiero a que aparecía en momentos completamente aleatorios del día. Y no era como una visita casual de solo pasaba por aquí. No, era más bien como una inspección de mi vida para asegurarse de que la estuviera viviendo según sus estándares. En serio, a veces parecía mi supervisora personal, pero no de una manera constructiva. La situación llegó a tal punto que me angustiaba escuchar el timbre. Sabía que era ella. Terminé cerrando la puerta con llave, y fingiendo que no estábamos en casa, o que no había escuchado cuando tocaba. Odiaba tener que actuar así, pero era la única forma de mantener mi tranquilidad mental. Cada vez que venía, sentía que debía justificar todas mis acciones. Estaba cansada de tener que explicar mis decisiones de vida a alguien que claramente no intentaba entenderlas. Lo que más me duele es que Faith siempre ha creído que me casé con mi esposo por los beneficios de ser una esposa militar. Sí, lo han oído bien. Ella piensa que me casé con él por el sueldo y las prestaciones del ejército. Suele hacer comentarios como, espero que estés disfrutando todos los beneficios de ser una esposa militar, o qué bueno es tener un esposo que pueda mantenerte así. Y yo pienso, ¿en serio? Es tan frustrante. No me casé con él por dinero. Me casé con él porque lo amo. Pero no importa cuántas veces intente explicárselo, ella simplemente no quiere entenderlo. Pero cruzó todos los límites durante el cumpleaños de mi hija. Ella acababa de cumplir 6 años, y yo quería hacer algo especial para celebrarlo. Organicé una pequeña fiesta en nuestro patio trasero, una reunión sencilla con sus amigos cercanos, algunos familiares y un par de mis amigos de confianza. Teníamos decoraciones, bocadillos, juegos y, por supuesto, pastel. Nada extravagante.
pero era exactamente lo que queríamos para hacerla feliz. Mi hija estaba muy emocionada y yo estaba decidida a hacer que fuera un día especial para ella. Faith llegó de mal humor desde el principio. Al principio no le di importancia porque, sinceramente, solo quería que todo saliera bien por ella. Pero las cosas empeoraron rápidamente y todavía me cuesta creer lo que sucedió. Estaba conversando con otras madres en la fiesta, asegurándome de que todos estuvieran pasando un buen momento, cuando mi amiga, que es la madre de la mejor amiga de ella, me llamó aparte. Se veía preocupada y me contó que había escuchado a Faith hablando con otros invitados en una esquina del patio. No sabía qué esperar. Entonces me dijo: Callie, tu suegra acaba de llamarte parásito, y dijo que tu trabajo desde casa es una broma. Les está diciendo a todos que solo te la pasas en casa gastando el dinero de tu esposo. No puedo creer que esté diciendo esas cosas. Mi corazón se hundió. Estaba completamente impactada. Se sintió como una bofetada, y lo único que podía pensar era: ¿por qué diría algo así? Nunca he hecho nada para que piense que me aprovecho de mi esposo o que no contribuyo. He estado trabajando arduamente desde casa intentando construir algo para mí misma, y además, me encargo de todo lo relacionado con ella mientras mi esposo está fuera. Simplemente no podía entender por qué llegaría tan lejos. Pero lo cierto es que no quería arruinar el cumpleaños de mi hija. Ella se estaba divirtiendo tanto con sus amigos y no quería causar una escena, o hacer que el día girara en torno a mis problemas con Faith. Así que, por muy enojada y herida que me sentía, me mantuve en silencio. Simplemente respiré profundo e intenté mantener la calma. Esa noche, después de la fiesta, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Fue como si todo el peso de la situación me golpeara de repente. No solo Faith me había difamado frente a mis amigos, sino que también estaba mintiendo sobre mí a familiares que no tenían idea de lo que estaba pasando. Se sintió como una traición, especialmente porque siempre he sido acogedora con ella. Nunca la he tratado con otra cosa que no sea respeto, incluso cuando ella me ha tratado mal. Y así es como me lo agradece, esparciendo mentiras sobre mí. Estaba más que furiosa. Después de todo lo ocurrido durante el cumpleaños de mi hija y el continuo drama con Faith, decidí que ya había tenido suficiente de todo ese estrés y negatividad. Había estado considerándolo durante un tiempo, pero toda esa situación con Faith realmente me impulsó a tomar una decisión que sabía que cambiaría las cosas para mejor. Necesitaba recuperar el control de mi vida. Llevaba tiempo buscando un nuevo trabajo. Aunque me gustaba trabajar desde casa, sentía que no estaba obteniendo el tipo de crecimiento u oportunidades profesionales que necesitaba. No quería quedarme estancada en un trabajo que no me desafiara o me ayudara a progresar. Además, toda la tensión con mi suegra no hacía las cosas más fáciles, especialmente cuando constantemente me juzgaba por trabajar desde casa. Quería demostrarme a mí misma y a ella que podía manejar una carrera profesional seria, y hacer más de lo que ella pensaba que estaba haciendo. Así que empecé a postularme a trabajos fuera de mi zona de confort, buscando oportunidades que me impulsaran a crecer. Y adivinen qué. Realmente encontré uno. No fue fácil, pero recibí una oferta de una empresa que parecía perfecta para mis habilidades y objetivos profesionales. El puesto representaba un avance en mi carrera y estaba verdaderamente emocionada. Había solo un detalle. El trabajo estaba a unas 2 horas de donde vivíamos actualmente y tendría que mudarme si quería aceptarlo. Al principio, no le di mucha importancia a la distancia. Estaba concentrada en el hecho de que había encontrado un trabajo que podría ser un verdadero punto de inflexión en mi carrera. Pero entonces la realidad me golpeó. Esto significaba que estaría viviendo a más de 2 horas de la casa de Faith. No podía creerlo. Se sentía como si el universo me estuviera dando una oportunidad de alejarme de todo el estrés que ella me causaba. Pero también estaba el aspecto práctico de cómo manejaría la mudanza, especialmente considerando que mi esposo a menudo estaba fuera con el ejército, y solo seríamos mi hija y yo. Viajar tanto todos los días ni siquiera era una opción viable. Pasaría tanto tiempo en el auto que me quitaría tiempo de todo lo demás en mi vida. Así que después de mucho reflexionar y evaluar mis opciones, tomé una decisión que se sentía correcta para mí. Decidí vender nuestra casa actual y mudarme más cerca de mi nuevo lugar de trabajo. Le conté a mi esposo sobre la oferta laboral, y pude notar que estaba algo sorprendido pero también me apoyaba. Él sabía que esto era algo que yo había estado esperando. Y también vi la preocupación en sus ojos. Estaba preocupado por la logística de todo. No fue una conversación fácil, pero ambos sabíamos que era un paso que necesitaba dar por mí misma. Me comuniqué con la empresa y acepté la oferta de trabajo. Me sentí empoderada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi futuro. Y sí, tenía que hacer algunos cambios importantes, pero a veces hacer grandes cambios es la única forma de liberarse de una situación tóxica.
Quería construir una vida mejor para mi hija y para mí, y para nuestra pequeña familia. Y este trabajo era la clave para lograrlo. Había estado pensando en vender mi casa por un tiempo, pero no quería apresurar la mudanza porque estaba tratando de mantener las cosas discretas. Así que después de asimilar la idea de reubicarme por mi trabajo, decidí vender mi casa y mudarme a un lugar completamente nuevo. Ahora, seré honesta, esto fue un poco un movimiento calculado de mi parte. No le dije exactamente a Faith que estaba planeando vender mi casa. Quería tomar el control de la situación sin su interferencia. No quería que sus opiniones o juicios interfirieran con lo que sabía que necesitaba hacer. Así que vendí la casa y me mudé al nuevo lugar, y no se lo dije hasta que todo estaba hecho y ya estaba instalada. Para ser clara, no me fui completamente a escondidas. Faith nos visitó algunas veces más antes de que se concretara la venta. Pero cada vez que planeaba venir, me aseguraba de que se quitara el cartel de "Se vende" de mi jardín. No estaba tratando de ocultarlo para siempre, pero sabía cómo reaccionaría y no quería lidiar con eso en ese momento. Por un tiempo, las cosas estuvieron tranquilas. Faith no tenía idea y pude disfrutar del alivio de no tener que explicarme ante ella cada vez que tomaba una decisión. Pero, por supuesto, solo podíamos mantener esto así por un tiempo limitado. Finalmente, Faith apareció en mi casa sin avisar y, como de costumbre, entró como si fuera su propia casa. Ni siquiera tocó o me envió un mensaje antes. Cuando vio el cartel de "Se vende" en mi jardín delantero, su expresión cambió de casual a pura confusión. Se detuvo en seco, me miró y preguntó, ¿de qué se trata todo esto? En ese momento, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. No podía seguir ocultándolo. Así que le dije la verdad. Había vendido la casa y me había mudado. Por supuesto que no lo tomó bien. Inmediatamente comenzó a gritarme, diciendo que no tenía derecho a vender la casa sin consultar con mi esposo primero. Siguió insistiendo sobre cómo era una decisión que requería las firmas de ambos. Pero aquí está lo importante, esta casa estaba a mi nombre. Era mi propiedad. No necesitaba el permiso de mi esposo para venderla. Intenté explicarle esto con calma, pero obviamente no sirvió de nada. Estaba furiosa. Continuó gritándome, diciendo que estaba faltándole el respeto a mi esposo al tomar una decisión tan importante por mi cuenta. Me mantuve tranquila por fuera, aunque por dentro estaba hirviendo de rabia. Aquí estaba yo, tratando de hacer algo positivo para mí misma y mi hija, y lo único que ella podía hacer era criticar mis decisiones y hacerme sentir insignificante. Después de un buen rato de gritos y intentos de hacerme sentir culpable, finalmente salió de mi casa hecha una furia. Pensé que ese sería el final del asunto. Pero, por supuesto, no fue así. Desde ese día, Faith no ha parado de bombardear mi teléfono. No deja de llamar y enviar mensajes de texto, dejándome mensajes de voz llenos de enojo, y yo simplemente los ignoro todos. Sé que probablemente no es la manera más saludable de manejar la situación, pero estoy harta del drama. Estoy cansada de que intente controlar todo, y estoy agotada de tener que defender constantemente mis decisiones ante ella. Sin embargo, aquí es donde empiezo a sentirme un poco culpable. Después de todo este drama con Faith, tuve una conversación con mi esposo. No quiero ocultarle nada, así que le conté exactamente lo que había pasado y por qué no le había dicho a Faith sobre la venta de la casa. Para ser sincera, pensé que me apoyaría. Pero su respuesta fue diferente a lo que esperaba. Me dijo que debería haberle dicho la verdad a Faith desde el principio. Argumentó que al menos debería haber sido honesta con ella desde el comienzo, incluso si se hubiera enojado. Según él, mantenerla en la oscuridad sobre algo tan importante solo iba a empeorar la situación a largo plazo. Honestamente, me quedé desconcertada con su respuesta. No creía haber hecho algo malo, pero cuanto más lo pensaba, más empezaba a preguntarme si tal vez él tenía razón. Quizás debería haber sido directa con Faith aunque sabía que causaría problemas. Ahora estoy aquí preguntándome si cometí un gran error. ¿Fui demasiado lejos al no decirle a Faith sobre la venta antes? ¿De verdad manejé mal la situación? Sé que he estado lidiando con mucho estrés por su culpa, y tal vez solo quería evitar más conflictos, pero también siento que tengo derecho a tomar mis propias decisiones sin que me digan qué hacer todo el tiempo. Aún así, escuchar a mi esposo decir que debería haber sido más abierta con su madre me ha dejado sintiéndome insegura. Así que, Reddit, necesito su consejo. ¿Hice lo correcto o soy una idiota? Actualización 1. La situación con Faith sigue complicándose y necesito desahogarme. Las consecuencias de vender mi casa continúan, y cuando pienso que la situación no puede empeorar, ella encuentra nuevas formas de hacer mi vida más difícil. Creía que ya había enfrentado lo peor de su comportamiento, pero ella siempre encuentra maneras de superarse. Faith se presentó e hizo una escena terrible durante la casa abierta que había organizado.
Lo había preparado todo con mucho cuidado. La casa estaba impecable, había encendido velas para crear ambiente, y hasta horneé galletas para los posibles compradores. No esperaba una gran afluencia de gente, pero confiaba en recibir algunas ofertas serias. Mi hija y yo estábamos ansiosas por cerrar este capítulo, y todo marchaba bien hasta que Faith apareció sin invitación. Considerando que nuestra relación no estaba en su mejor momento, cuando la vi llegar no sabía qué esperar. Imaginé que podría causar algo de drama, pero no estaba preparada para lo que sucedió. Comenzó haciendo comentarios en voz alta sobre cómo la casa había perdido su encanto, y cómo mi decisión de abandonar el hogar de mi esposo, y llevarme a ella conmigo era un error terrible. Todo esto lo decía frente a los posibles compradores, y podía ver sus expresiones de confusión. Algunos incluso empezaron a murmurar entre ellos, probablemente preguntándose si había algún problema con la propiedad. Luego, Faith se dirigió directamente a los compradores, se presentó como la abuela de ella y empezó a hacer una escena sobre cómo yo estaba alejando a mi hija de su familia. Comenzó a decir que yo no tenía derecho a separar a ella de su abuela, y que nunca volverían a verse porque me estaba mudando muy lejos. Incluso intentó manipular a ella diciéndole, «Nunca volverás a ver a tu abuela si te vas con tu mamá». Ella, que solo tiene 6 años, quedó totalmente desconcertada y empezó a mostrarse incómoda. No comprendía lo que estaba sucediendo, pero podía percibir la tensión en el ambiente. En ese momento, supe que tenía que intervenir. No iba a permitir que Faith usara a mi hija para manipular la situación. Le dije claramente frente a todos que, incluso si la casa no se vendía, ella y yo nos mudaríamos de todas formas. Ya habíamos firmado un contrato de alquiler para un apartamento en la nueva ciudad, y estaba decidida a seguir adelante con mi vida. Dejé claro que esto no se trataba de ella ni de nadie más, sino de lo que era mejor para mí y para ella. Faith se puso furiosa. Empezó a insultarme, llamándome egoísta y acusándome de quitarle a su nieta. Gritaba tan fuerte que temí que pudiera volverse violenta, pero me mantuve firme. Le exigí que se marchara y, después de más gritos, finalmente salió de la casa, no sin antes lanzar una última amenaza. «Te arrepentirás de esto, has perdido a tu familia, nunca serás feliz sin nosotros». No sé qué pensar de sus palabras. No sé si realmente cree lo que dice, o si solo intenta manipularme con culpa. De cualquier manera, no me arrepiento de mis acciones. Enfrentarla no fue fácil, pero era necesario por el bienestar de mi hija y mi propia tranquilidad mental. En cuanto a la casa abierta, fue un desastre. Los compradores que quedaron después de la escena perdieron todo interés. No sé cómo conseguiré vender la casa ahora. Estoy segura de que el incidente los asustó, y siento que he retrocedido al punto de partida, pero ¿saben qué? No puedo controlar las acciones o palabras de Faith. No puedo seguir viviendo con miedo de que intente controlar cada aspecto de mi vida. Los días después de la casa abierta han sido difíciles, y Faith sigue enviándome mensajes insultantes diciendo que he cometido un gran error. Mi esposo tampoco está completamente de mi lado. Piensa que debería haber manejado la situación de otra manera, pero honestamente, no sé qué más podría haber hecho. Le di la oportunidad de retractarse, pero ella siguió presionando. Actualización 2. Necesito desahogarme de nuevo, Reddit. La situación con Faith sigue empeorando, y no sé cuánto más puedo soportar. El otro día estaba en casa trabajando en cosas de mi nuevo empleo cuando recibí una llamada de la escuela de ella. Esto ya era inusual, porque la escuela solo llama cuando hay algún problema. Me informaron que Faith había recogido a Ella, y casi me da un ataque. Dijeron que Faith les había dicho que iba a recoger a ella temprano, y ellos no lo cuestionaron. Por supuesto, yo no tenía idea de esto. Mi primera reacción fue de pánico total. Intenté llamar a Faith inmediatamente, pero su teléfono me enviaba directamente al buzón de voz. Mi corazón latía cada vez más rápido porque no podía entender por qué haría algo así, especialmente después de todo lo que ha pasado entre nosotras. Agarré mis llaves y corrí a casa de Faith. Toqué la puerta pero nadie respondió. La llamé repetidamente, sintiéndome cada vez más desesperada. No sabía dónde estaba ella, y el teléfono de Faith seguía sin contestar. Para este punto, estaba imaginando lo peor. Había pasado casi 1 hora desde que me enteré, y estaba completamente en pánico. Intenté contactar a mi esposo, pero él tampoco contestaba porque estaba ocupado con trabajo militar. Me sentía completamente sola y aterrorizada. 3 horas después, sí, 3 horas completas que se sintieron como una eternidad, Faith y Ella aparecieron en casa como si nada hubiera pasado. Me costó todo mi autocontrol no explotar de ira. Ella traía una bolsa de compras y parecía feliz, sin idea de lo que estaba pasando. Inmediatamente confronté a Faith sobre lo sucedido. Su respuesta casual fue, «Oh, solo llevé a ella de compras. Quería pasar el mayor tiempo posible con mi nieta antes de que te mudes». Esa fue su única explicación.
Ni siquiera mostró arrepentimiento. Actuó como si llevarse a mi hija sin mi conocimiento fuera algo perfectamente normal. Me sentí completamente indignada. Estaba furiosa. Mi sangre hervía. Le ordené a Faith que saliera de mi casa inmediatamente. Apenas podía controlar mi voz mientras le decía: si vuelves a hacer algo así, llamaré a la policía. No puedes llevarte a mi hija sin mi permiso, especialmente cuando ni siquiera sé dónde está. Creo que mi reacción la sorprendió porque se quedó callada, aunque claramente molesta. En ese momento, no me importaba cómo se sintiera. Cuando le conté todo a mi esposo, para mi sorpresa, estuvo completamente de acuerdo conmigo. Dijo: definitivamente necesitamos establecer límites con ella. Esto se está saliendo de control. Por fin estaba de mi lado. Había estado esperando que enfrentara a Faith, y esta vez lo hizo. Acordamos que necesitábamos tener una conversación seria con Faith sobre los límites. Esta no es la primera vez que cruza una línea, y ya no estoy dispuesta a tolerarlo. Sin embargo, no estoy segura de cómo proceder. Faith parece no entender por qué esto es tan grave. Para ella, parece que solo quiere mantener a él cerca, pero eso no le da derecho a ignorar mis decisiones como madre. Soy yo quien ha estado cuidando a ella día tras día. Soy yo quien está presente cuando necesita algo, no Faith. Cuando le dije a Faith que establecería límites, se mostró disgustada. Seguía diciendo cosas como: solo intento ser una buena abuela y estás siendo muy dura conmigo, pero no estoy siendo dura. Estoy protegiendo a mi hija y asegurándome de que se sienta segura. Parte de eso es hacer que Faith entienda dónde están los límites. Si no puede respetarlos, entonces se acabó. La alejaré de nuestras vidas si es necesario para proteger a mi hija. Todavía estoy impactada por toda la situación. No puedo creer que pensara que era aceptable llevarse a ella sin avisarme. Es como si no me reconociera como la madre de ella. No sé qué esperaba, pero definitivamente no era esto. Sé que algunos podrían pensar que exagero, pero no puedo permitir que Faith tenga ese control sobre mi familia. Necesito poder confiar en que las personas respetarán mis decisiones, especialmente cuando se trata de mi hija. Estoy agotada de tener que defenderme constantemente contra ella. Actualización 3. Hola Reddit, quería compartirles una breve actualización. Primero que nada, finalmente me mudé. Fue un gran paso, pero honestamente me siento muy aliviada de no estar en la misma ciudad que Faith. Todavía no he vendido mi antigua casa, aunque he recibido algunas ofertas y espero que alguna se concrete pronto. No tengo prisa, pero sería bueno resolver ese asunto antes de tener que enfrentar más drama. Sigo buscando una casa permanente, pero me lo estoy tomando con calma. No quiero apresurar nada. Quiero asegurarme de que el lugar que elija sea perfecto para ella y para mí, un espacio donde ambas nos sintamos cómodas. Por ahora, hemos firmado un contrato de alquiler a corto plazo en un apartamento mientras busco algo más definitivo. En cuanto a Faith, la situación sigue igual. No tiene permitido comunicarse ni conmigo ni con ella. He sido muy clara al respecto. También he dejado muy claro que no le diré dónde vivimos. Me sigue enviando mensajes de texto, pero simplemente los ignoro. Ni siquiera los abro porque no necesito ese estrés en mi vida. Si no puede respetarme a mí y mis límites, entonces no le debo nada, ni siquiera la dirección de mi nuevo hogar. Sé que parece duro, pero estoy cansada de dejar que la gente me pise. Ella merece vivir en un ambiente tranquilo y amoroso, y eso es lo que le estoy proporcionando ahora. Ha sido difícil, pero estoy orgullosa de haberme defendido a mí misma y a mi hija. Realmente espero que las cosas sigan mejorando y estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que así sea. También quiero agradecer a todos ustedes que han sido tan comprensivos y solidarios. Sus comentarios y mensajes han significado muchísimo para mí. Nunca esperé recibir tanto apoyo y amabilidad, y estoy verdaderamente agradecida. Gracias.